ustedes. En la palabra del Señor, en el libro de San Mateo, capítulo 6 y el versículo 15, dice así de esta forma: mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros ofensas. Efesios capítulo 4 y el versículo 26. Si estás enojado, si tienes rabia, si tienes coraje contra alguien, contra tu prójimo, tu esposa, tu esposo, un hermano, una hermana, la Biblia nos dice: no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay mucha gente que están perdiendo su salvación estos últimos días porque no saben cómo pedir perdón o vivir una vida de arrepentimiento. Quiero explicarle en este momento dos cosas sobre el arrepentimiento y sobre el pedir perdón. Llega uno en una situación muy peligrosa en la vida de ellos cuando no pueden pedir perdón. Una mujer fue llevado al infierno por 40 días y 40 noches. El Señor le llevó por medio de secciones en el infierno. Y ella testifica que miró allí a una mujer donde ella gritaba en las llamas diciendo: Jesús, Señor, perdóname, Señor, sácame de este lugar horrible. No dudes, hermano o amigo, hay un lugar en el infierno, hay un lugar real donde van las almas desobedientes. Esta mujer gritaba y ella le decía al Señor: Señor, ¿qué está haciendo esta mujer aquí en el infierno? Y Jesús le dijo: ella fue uno de mis hijas. Ella ganaba muchas almas para Cristo. Ella era mi hija que predicaba la palabra de Dios. La gente se convertía por medio de ella. Pero lo que pasó un día es que se descuidó y el esposo de ella le fue infiel, cometiendo adulterio. Él llegó a la casa gritando: mi amor, perdóname que te ofendí, perdóname. Y ella, la amargura se le apoderó juntamente con el celo, con el coraje, con el rabia. Y no pudo perdonar a su esposo por el adulterio. Y una noche, cuando estaba ella dormida y él estaba durmiendo, ella tomó una pistola y fue allá donde estaba dormido su esposo. Se le apoderó un coraje, un celo, y llegó con el pistola, se lo puso en la cabeza y le dio el tiro. Y ella agarró el mismo pistola, se lo volteó y se quitó la vida. Por eso ella está en el infierno, por no poder pedir o perdonar perdón a su esposo. No dudes, hay un infierno y hay mucha gente que están entrando en el infierno porque no están viviendo una vida de arrepentimiento, porque no pueden perdonar a su prójimo. Y como usted no puede perdonar a su prójimo, la Biblia dice: tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Satanás, que el Señor lo reprenda, él es muy astuto y en estos últimos días está engañando mucha gente adentro de la iglesia. La gente está perdiendo su salvación. Hay gente adentro de la iglesia que no van a entrar al reino de los cielos por medio de estas dos cosas: falta de arrepentimiento, un arrepentimiento fiel, y falta de pedir perdón o perdonar a uno y a otros.
El libro de Isaías capítulo 30 y el versículo 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Dice: en descanso, eso significa en arrepentimiento, viviendo una vida arrepentido. En descanso y en reposo seréis salvo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Si nosotros no estamos viviendo una vida arrepentido, podemos perder nuestra salvación. Para entrar al reino de los cielos, aleluya, tenemos nosotros que vivir todos los días, un día por día, arrepentimiento. Y cuando nos dormimos, le pedimos perdón al Señor por lo que hablamos, por lo que tocamos, por lo que vemos, por lo que hacemos. Y cuando despertemos, decirle: Señor, gracias. Señor, voy a pedirle perdón a mi hermano. Miramos gente adentro de la iglesia en estos últimos días que no se puede ni saludar en la iglesia, la hermana, porque tiene la envidia a la otra hermana, y ahí se están peleando. Hay envidia, hay coraje, hay celos entre los líderes, y de repente entra adentro de nuestro liderazgo y hay división en las iglesias. Ahora hay una iglesia contra otra iglesia, un pastor contra otro pastor. Parecemos que somos del mundo cuando no somos del mundo. Cuando en Romanos capítulo 12 y el versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Nosotros no somos del mundo, iglesia. Nosotros tenemos que aprender cómo pedir perdón a unos a otros cada día. ¿Cómo es posible que podemos venir a la iglesia y venimos a gritar y correr la iglesia ahí en danzamos, hablamos en otras lenguas, pero no podemos pedir perdón a nuestra hermana que nos ofendió? Es un tema muy importante, y déjame decirle que desde el principio, aleluya, Juan el Bautista, esa era su predicación, y no era muy popular cuando Juan el Bautista predicó arrepentimiento. La gente lo rechazaba, la gente no lo quería. ¿Por qué? Porque todavía en este día arrepentimiento no es un mensaje muy popular. La gente todavía lo rechaza. Oh, pero gracias a Dios, como hombres como Juan el Bautista, que fue obediente al voz de Dios y siguieron predicando a la gente que se arrepientan, porque sin arrepentimiento usted nunca va a llegar al cielo. Ay, pero yo soy bautizado en el nombre de Jesús. Ay, yo tengo el Espíritu Santo. No te engañes. ¿Realmente tienes el Espíritu Santo? Es que yo hablo en lenguas. Oyes, ¿estás hablando lenguas angélicos que vienen desde el cielo, o solamente está ta? No, estoy aquí, que nosotros no podemos engañar a Dios. Usted no va a engañar a Dios. Usted puede engañar a su pastor, a su esposa, a su esposo, pero tú no vas a engañar a Dios. La gente no se quieren arrepentir. Los apóstoles murieron predicando esta palabra, esta verdad. A Juan el Bautista le costó su cabeza. A Pedro lo crucificaron al revés. A Pablo le tumbaron la cabeza. A Esteban le pedrearon. Y gente en la palabra del Señor murieron por predicar este mensaje. Ya no es tiempo de darle cosquillas a la iglesia. Es tiempo de seguir predicando lo que predicó Juan el Bautista, y Jesús también vino predicando arrepentimiento en San Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Todavía este mensaje no es popular. Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos
alcancen al arrepentimiento. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia? No ha venido por su iglesia porque todavía hay muchos adentro de la iglesia que cuando la trompeta suena se van a quedar. Se van a quedar. ¿Por qué? Porque no podían pedir perdón por medio de su orgullo. Orgullo es un espíritu. ¿Cómo puedes matar esto? Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Si algo puedes recibir por medio de este mensaje pequeño, es esto: el arrepentimiento mata el pecado. El arrepentimiento mata el pecado. Hay muchos que tienen pecados en la vida y hay mucha gente que no tiene liberación y hay maldiciones sobre su vida y ellos no pueden ser libres y ellos hablan y dicen: pastor, ora por mí, yo siento esto, yo siento una oscuridad, yo siento que los demonios me atacan. Aléjate del pecado, arrepiéntate, empieza a vivir una vida arrepentida. En la vida de una persona verdaderamente arrepentida, arrepentimiento significa estas cosas: una transformación completa. Número 2, cambiar de dirección. Si estabas caminando para el sur, empieza a caminar por el norte. Número 3, un cambio de manera de pensar y un propósito nuevo. Cambia tu forma de pensar. Mete la palabra del Señor en tu mente. Número 4, una identificación con Cristo y su muerte en el cruz. Romanos capítulo 6, versículos 5 y al 8. Estoy aquí para decirte: Jesucristo no fue en vano lo que Él hizo para nosotros. No fue en vano. Esa sangre que Él derramó para nosotros era para destruir las obras del diablo. Ponte enfrente del diablo y dile: en el nombre de Jesús, no. Suelta mi vida, suelta a mi esposa, suelta a mis hijos, suelta a mi esposo, suelta a mi familia, suelta a la iglesia, suelta a mi pastor, suelta en el nombre de Jesús. Hay poder en lo que Cristo hizo en el cruz del Calvario. Arrepentimiento es algo muy importante y nos estamos olvidando. Ay, pero es que voy a lastimar al hermano. La gente no quiere saber sus verdades, por eso se van de la iglesia. Que se vayan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ay, pero yo no quiero oír mi verdad. Entonces no vas a ser libre. Vas a quedarte atado por el enemigo del enemigo y él va a destruirte en el infierno. Porque para allá muchos vamos para el infierno. Pero yo estoy aquí para decirte que usted no necesita ir a ese lugar. Ese lugar no fue hecho para nosotros. Fue hecho para Satanás y sus ángeles, pero no para nosotros. Nosotros tenemos un lugar donde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué crees que nosotros predicamos Hechos 2:38? Ese es nuestro versículo. Dice que nuestro versículo, pero realmente no lo entendemos. Y Pedro les dijo: arrepentidos, 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 arrepentidos. Esa es la primera llave que Pedro quiso darle a cada uno de nosotros. Arrepiéntate. Esa es liberación, esa es sanidad. Que cuando tú entres adentro de la iglesia, tenemos que romper las cadenas de lo que pasó, de nuestros niños, los vicios, los demonios que viven adentro de nosotros, que nos han atormentado, que hemos casi llegado al suicidio. Y Pedro dijo: arrepentidos. Esa es liberación. Y jamás vas a recibir el tercer llave, que es recibir el Espíritu Santo, si usted no está arrepentido. Ay, pero yo me bauticé en el nombre de Jesús para el perdón de todos mis pecados. Ok, está bien, te doy eso, pero tú no vas a engañar a Dios. Engaña a tu pastor o engaña a tu esposa o tu esposo, pero tú no vas a engañar a Dios. Tú no vas a recibir el Espíritu Santo si tú no sacas todo lo que está en tu corazón. Hay que enseñar frutos de arrepentimiento. San Lucas 5:32. El mismo Jesús dijo: no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hebreos 12:11. Pero después dar frutos apesables.
hay que enseñar frutos. Mucha gente en estos últimos días se van a